Muy buenos días una vez más a cada uno de ustedes. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos listos para el inicio de esta última sesión de la semana. El título general de la lección del trimestre es Uniendo el cielo y la tierra. Y estamos en la semana número 10, donde el apóstol Pablo nos coloca el título Completos en Cristo. Hemos visto en esto de completos en Cristo la hemos dividido en dos secciones. La primera era los beneficios de la fe. Y la segunda sesión eran los problemas que hacen tambalear la fe. ¿Cuáles son aquellos problemas que hacen tambalear la fe? En Colosenses capítulo 2, versículo 8, el apóstol Pablo nos abrió el telón de la semana diciendo: cuídense que nadie los engañe mediante filosofías huecas y sutilezas. Que todo esto sigue tradiciones humanas y principios de este mundo. Versión Reina Valera contemporánea. Pero que no van de acuerdo con Cristo. Era así como el apóstol Pablo nos abría el telón de la semana. Y también vamos a cerrar esta semana haciendo mención a este mismo texto. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué era eso realmente de filosofías huecas, huecas sutilezas, elementos de este mundo, asuntos mundanales? Pero que el apóstol Pablo dice muy claramente aquí, pero que no concuerdan con la obra de Cristo. ¿Cuál era la obra de Cristo? Salvar. Cristo, el centro de la salvación. Ahora, ¿cuál es una de las estrategias del enemigo? Miren, dos cosas. El enemigo hace dos cosas. Una es que la gente no lea la Biblia. Y si alguien no lee, no se informa. Y si no se informa, pues va a creer a todo lo que se lo diga, porque, bueno, quiere informarse, simplemente le cree lo que dice, lo que sale. Dicen. Entonces, una de las estrategias del enemigo es eso. No leas para que le creas lo que los demás te dicen. Segunda estrategia que él hace, que lea la Biblia, pero que la tuerza, ¿sí? Que utilice elementos satánicos como personas, que la lea pero no la profundice y que se confunda, ¿sí? Que se confunda y comience a torcer la palabra. Las dos estrategias que el enemigo los usa muy bien y que a lo largo de la historia de la iglesia y hoy también la está haciendo. Hay un grupo de gente en la iglesia que no lee la Biblia, no lee. Por eso que llega tarde a la unidad de acción, ¿no? Porque tiene vergüenza decir estudié 3 días, 2 días o no estudié, ¿sí? Como hay otro grupo que sí estudia, pero que solamente quieren seguir tomando lechecita, ¿sí? Lechecita espiritual. Llevan años, están ya, como decían nuestros abuelos, ¿no? Tremendo cholo viejonazo, 1 año, 2 años y todavía quiere seguir mamando, tomando leche de la mamá. Lo mismo pasa en la iglesia hoy, ¿no? Tremendos cristianos viejonazos con 30, 40 años en la iglesia y todavía quieren seguir bebiendo lechecita materna espiritual. Pero como no hay comida sólida, como no profundizan, entonces tuercen los textos. No, hermano, acá dice, y ahí se quedan. Entonces, fue la invitación del apóstol Pablo a llevarnos a profundizar.
Y el apóstol Pedro lo reconoce muy bien. Que dice, Pablo es difícil de entenderlo. Si es que no entendemos muy bien los textos. Entonces, el enemigo, su objetivo es torcer y quitar a Cristo como el centro del plan de salvación. Que Cristo salga. Entonces, ¿cuál es la clave para vencer? Y es el título del temario para hoy día, con el cual vamos a cerrar la semana. ¿Cuál es la clave para vencer? Colosenses 2:22. Estos preceptos se ciñen a mandamientos y doctrinas humanas, y todas ellas son cosas que se destruyen con el uso. Sí, el apóstol Pablo está siendo muy claro aquí. Todos los preceptos, dice, se ceñían a mandamientos y a doctrinas humanas, que con el tiempo se destruyen. Versículo 23. Sin duda, tales cosas pueden parecer sabias en cuanto a la religiosidad sumisa y el duro trato del pueblo, pero no tienen ningún valor contra los apetitos humanos. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? No dependan de esto. No dependan de reglas, no dependan de normas, no dependan de filosofías, no dependan de tradiciones. Dependan de Cristo. Muchos pueden decir, no, es que antes era así. No dependan de eso, dependamos de Cristo. Hoy el Señor Dios nos da la oportunidad de poder profundizar y profundicemos para que no se nos engañen, para que no nos dejemos engañar por cualquier corriente, que hoy están apareciendo muchísimas corrientes dentro de la iglesia, dentro del cristianismo, muchas corrientes que están trayendo según muchos cambios, muchas innovaciones, pero que todos estos cambios e innovaciones están dañando nuestra fe, ¿sí? Están dañando nuestra creencia. Nos están cada día quitando más la vista de manera absoluta que es el cielo. Y hay muchas corrientes. Hay una corriente recién que ha salido y dentro de nuestra propia institución, que el santuario no existe y solamente fue algo simbólico, que lo está enseñando nuestra propia institución en las maestrías que se están enseñando hoy. Están algunos enseñando esto, que no existe el santuario. Alguien por ahí hace un tiempo atrás dijo que en el cielo no vamos a guardar sábado. ¿Se dan cuenta de estas corrientes que comienzan a introducirse dentro de la iglesia? Y cuando no leemos, cuando no profundizamos, nos dejamos engañar. Porque siempre vamos a buscar una forma fácil de adorarlo. Ese es el punto. No queremos que se nos complique la oración. Queremos una oración fácil, ligera, a nuestro gusto. Que no nos prohíba nada. Este mismo Señor sale diciendo que en el cielo que hoy bailar es bueno. Ya lo dijimos en la sesión del sábado anterior, ¿no? En ciertas iglesias europeas ya se están montando en el sótano de las iglesias discotecas cristianas. ¿Se dan cuenta al punto tal que estamos llegando? Otros dicen que Apocalipsis 18 no existe, que es algo simbólico. Y cosas como esas, como están apareciendo hoy. Que no, la salvación, que sábado no te salva, es cierto. Diezmo no te salva, eso es cierto.
Por lo tanto, como no te salva, entonces tampoco lo obedezcas. Pero es un resultado, es la obediencia a Dios. Si no, entonces, ¿para qué están los 10 mandamientos? ¿Y qué dice los 10 mandamientos? Guarda el sábado, obedece, no trabajes. Pero no te salva. No te salve, es cierto, pero es mi obediencia hacia Dios. ¿Sí? Es porque amo a Dios, entonces yo quiero también retribuir guardando este libro. Entonces, cuando no profundizamos todo esto, sucede en nuestra vida. Podemos cometer muchos errores. Como seres humanos podemos cometer muchos errores. Pero hay el momento de poder decir gracias, Señor, por la salvación y acercarnos a Él, de llegar hacia Él. Y solamente es ir a Jesús. Pues toda esta bendición es lo que hemos aprendido durante toda esta semana. Ahora estamos completos en Cristo. Ahora, para estar completos en Cristo, ojo, va a depender de varias cosas. Anteriormente decíamos, voy a regresar aquí, puede decir, gracias Señor por la salvación, que es en sí en Cristo Jesús, pero esto, para estar completos en Cristo, que quede muy claro, va a depender de varias cosas, ¿sí? Uno, aceptar a Cristo como tu Salvador. Número 2, arrepiéntete de tus pecados. Y el apóstol Pedro en el libro de los Hechos, los primeros capítulos, lo menciona muy claramente. Arrepiéntete, confiesa, dice, arrepentidos y confesaos. Y después, bautícese. Pues hay que arrepentirse de los pecados y hay que confesarlos delante de Dios. Entonces, confesados y bautizados por inmersión. Ahora, después de esto, todos los días debes tener comunión con Cristo. Entonces la salvación va a permanecer conmigo y yo voy a permanecer en la salvación. Y en esta permanencia yo voy a obedecer los 10 mandamientos. Voy a devolver diezmo y todo lo demás. Así de simple. Pero recordemos de que siempre hay mandamientos de hombres. Y regresamos nuevamente al versículo 22. Pero en esta ocasión a lo que dice la versión Reina Valera perdón, la versión Nueva Biblia Internacional. Miren cómo lo presenta esta versión. Estos preceptos, basados en reglas y enseñanzas humanas, se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Nos lo deja muy claro. Mandamientos de hombres van a desaparecer con el uso, con el tiempo. Pero los mandamientos divinos son eternos, ¿sí? Permanecen para siempre. Entonces, todo eso de días de comida, de fiesta, lunas nuevas y sábados, como lo decía el versículo de memoria, por tanto nadie los juzgue en comida o bebida o en día de fiesta, lunas nuevas o sábados. Y el apóstol Pablo ahí también deja la respuesta. Lleva la duda y luego entrega la respuesta. Luego entrega la claridad. Todo esto era sombra de lo que iba a venir. ¿Está claro? Entonces, no hay razón para equivocarse. Pero hay muchos cristianos que se quedan congelados con Colosenses 2:16 y la defienden a capa y espada. Pero acá dice que no juzgues y esto, y hacen sermones, que no juzgues al hermano, que no juzgues al pastor. No se trata de juzgar, ¿sí? Todo esto iba a ser sombra. Estaba presentando a Cristo. Hoy tenemos la luz de mediodía y ya la sombra ya no existe. Ahora es Cristo. Cristo está a punto de venir y vamos a ver la realidad.
porque es lo que dice el último párrafo del texto 17. Pero la realidad es que junto a la circuncisión había otros puntos que diferenciaban a los judíos de los gentiles: los ritos y las festividades religiosas. Eso es lo que hacía diferente entre los judíos y los gentiles. Todos los ritos que había ahí, toda la religiosidad que había, todas las festividades que se hacían. Pero que todo esto, volvemos a repetir, solo era sombra, apuntaba a el Cordero, a Cristo. Entonces Pablo ya había dejado muy claro el papel de la circuncisión. Con su expresión, por tanto, Pablo indica las implicaciones de la anulación del acta de las leyes ceremoniales. Ya no eran obligatorios para la salvación que se guardasen los ritos y festividades. Ya había terminado. Cristo ya había venido, había muerto ya. Por lo tanto, no había que estar corriendo detrás de todas esas tendencias. Pero sin embargo, había un grupo de judíos que comenzaron a exigir a los gentiles que se hicieran estos ritos, desconociendo la muerte de Cristo. Jesús cumplió al morir todos estos ritos en la cruz. Y mira lo que dice Oseas 2:11. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus lunas nuevas y sus días de reposo y todas sus festividades. ¿Qué hizo Oseas? Haré cesar, terminaré, culminaré, acabaré con todas estas fiestas, todas estas festividades, todos estos ritos. Todo esto era un sistema que se había montado muy bien para todo lo que era el uso del sistema del santuario. Entonces, todo esto había terminado ya. Ahora, cuando habla aquí de sábados, ¿sí?, de días de reposo, se está refiriendo a la ley ceremonial, a los sábados ceremoniales, que eran muy diferentes al sábado, al séptimo día. En aquel entonces no existía ni domingo, ni lunes, ni martes. Era primer día, segundo día, tercer día, séptimo día. Las fiestas ceremoniales o los sábados podía caer un lunes, podía caer un martes, un primer día, un cuarto día, un quinto día, pero eran muy ajenos a las festividades sabáticas del séptimo día. Entonces, ¿qué terminó aquí? Los sábados ceremoniales, que, vuelvo a repetir, o era un lunes, o era un segundo día, o era un cuarto día, o era un quinto día, o un segundo día. Pero más no el séptimo día. ¿Queda claro? Eso no incluía, no involucraba. Pues todas estas leyes, todas estas normas cesaron con la muerte de Cristo. Ahora, miren, pregunta interesante con la que vamos ya cerrando esta semana. ¿Quiénes eran y de dónde venían estos falsos maestros? Pregunta, es una de las preguntas de cajón de la semana. ¿Quiénes eran aquellos falsos maestros? ¿Y de dónde venían estos falsos? El apóstol Pablo hace un par de semanas atrás nos hablaba de falsos maestros y de perros. ¿Sí? ¿Recuerdan? ¿Quiénes eran estos? Lamentablemente, penosamente, no como lo presenta en el versículo 22 de Colosenses 2, preceptos, mandamientos, doctrinas humanas, eran judíos que enseñaban la necesidad de adherirse a las leyes judías para poder obtener
la salvación. Curiosamente, eran judíos, era el propio pueblo, los propios dirigentes, los propios ancianos, los propios maestros, la propia cúpula de los altos dirigentes de Judea, que estaban exigiendo a los nuevos conversos a adherirse a estas leyes de ceremonias, de rito, de circuncisión, desconociendo la muerte de Cristo. Y exigían a los nuevos conversos: si no haces esto, no puedes ser salvo. Si no te circuncidas, si no te lavas las manos cuando estás comiendo, por eso que vinieron a Jesús le dijeron, ¿no? ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos cuando van a comer? Ellos miraban la santificación exterior. Ellos creían que mientras más veces te lavabas las manos, más puro, más santo estabas. Pero se olvidaron de que la santificación es interior, es adentro, no es afuera. Queridos, y lamentablemente es eso lo que hoy sucede en este tiempo. Estamos viviendo las mismas situaciones, las mismas circunstancias. ¿Sí? Se está desconociendo que la santificación hoy para el pueblo adventista, para la iglesia adventista, es interior. Estamos más preocupados en llevar a la santificación, pero de manera exterior. ¿Qué hace esto? ¿Qué hace lo otro? Pero nos estamos olvidando del punto principal, que es cómo estamos. Eso es lo que sucede hoy en día. Y el apóstol Pablo nos está advirtiendo muy claramente esto. Todas estas reglas habían sido ideadas por rabinos. Queridos, hoy en día tenemos un montón de nuevas normas. Es penoso, ¿sí? Y se lo digo con letras mayúsculas. Es penoso que cada 5 años se reúna la Junta a nivel internacional de la Iglesia para ir dándole ciertos cambios, ciertas reformas al manual. ¿Por qué hay esa necesidad? ¿Qué necesidad tenemos hoy de ir cambiando, de ir renovando el manual? Aparentemente, hombres instruidos, pero podrán tener tanta instrucción, pero que no hay nada de luz divina. ¿Sí? Hay muchas normas que se han comenzado a cambiar. Ya presentamos el otro día, según un mes atrás, cómo se cambió la norma número 17. De las 24 creencias, la norma número 17 que habla sobre el don profético. Cómo se cambió y cómo hoy luce muy bien cambiadita. Y eso se sigue mostrando en la iglesia, se sigue aludiendo en la iglesia. La nueva norma. Y es por eso que estamos como estamos. Una iglesia que está dormida, porque se viene cambiando las normas. Eso fue para antiguo, ahora estamos en un nuevo ciclo. O sea, entonces, hoy tenemos un nuevo cristianismo, tenemos nuevas leyes, nuevas normas,
nuevos 10 mandamientos. Se repite la historia. ¿Quiénes, decíamos la pregunta, quiénes eran y de dónde venían los falsos maestros? Del propio pueblo de Israel. Eran los propios rabinos, eran los propios maestros, eran los propios líderes, se puede llamar así. No vienen de fuera, no son corrientes que vienen de fuera, son de la propia institución, del propio grupo, de la propia iglesia, de los propios hermanos que aparecen estos falsos maestros, cambiando todo, viendo la forma más fácil de que la juventud hoy pueda llegar a Cristo. Todos estos eran costumbres paganas, costumbres del pasado. Entonces, cuando nos hemos bautizado, hemos muerto a los rudimientos del mundo. Y ahora vivimos para Cristo. Pero si nos van a seguir preocupando las ceremonias, los ritos, entonces va a quitar de nuestra visión a Cristo. Ahora, Pablo aclara que para los judíos acostumbrados a estos ritos, estos tienen cierto valor moralizador para sí mismos, aunque no son útiles para transformar el corazón. ¿Qué va a transformar? ¿Qué va a cambiar nuestro corazón? Acercarnos a Cristo, ir a Cristo, buscar a Cristo cada día. No con costumbres, no con tradiciones. Debemos ser guiados, debemos permitir que las enseñanzas contenidas en las Escrituras, en su palabra, divinamente inspiradas, sean las que nos guíen, mas no filosofías humanas. Mira lo que dice aquí este párrafo. Si los cristianos estudiaran y obedecieran las Sagradas Escrituras, recibirían poder para hacer frente a la tentación del astuto enemigo. Si los cristianos estudiaran, si dedicáramos nuestros cultos a profundizar la palabra de Dios. Pero como eso lamentablemente hoy no lo vemos, pero la palabra de Dios es descuidada y como consecuencia de esto se producen desastres y derrotas dentro de la fe cristiana. Cultos desastrosos, programas desastrosos, pero que ninguno de ellos están apuntando a un verdadero arrepentimiento, a una verdadera consagración, a una verdadera realmente de poder entregarnos a Cristo. Porque todo es un desastre, todos desordenados, creyendo que hacemos las cosas bien. Pero como está basado bajo normas humanas, como está basado bajo cambios que se van haciendo, por eso que no experimentamos ningún cambio dentro de nuestra propia experiencia personal y peor dentro de la propia iglesia. Semana de clamor del Espíritu Santo. Pero te das cuenta que acabó la semana y no pasó nada. Seguimos siendo los mismos. Entonces, ¿dónde quedó la semana de clamor del Espíritu Santo? Porque no se está profundizando ese punto. ¿Están leyendo la Biblia? Sí. ¿Se están reuniendo cada madrugada? Sí. ¿Han cumplido los 30 días? Sí. Pero ¿se está profundizando? Es la gran pregunta que hoy debe hacerse. ¿Cuánta profundidad hay hoy en el estudio que se está haciendo? Estamos siendo conscientes de lo que está adelante, lo que está por venir, lo que ya hoy estamos nosotros
¿Sobre qué terreno estamos pisando? ¿Estamos siendo conscientes de eso? ¿Hay un mensaje de concientización de eso? ¿Hay un mensaje de llamado frente a esto? Eso es lo que menos hay hoy. Todo lo dejamos en la historia, que pasó, que algún día vendrá, que ese algún día está muy lejos todavía. Ese no es el problema. Que sí va a venir, pero está muy lejos ese día. Cuidado con eso. Que Dios nos bendiga. Es mi deseo en esta mañana. Y nos vemos en la próxima sesión. Amén.